¿Quieres ganar 9 meses de suscripción online de Nintendo Switch? Lo único que tienes que hacer para participar es suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en mi Discord. El sorteo se llevará a cabo el próximo 16 de marzo. Se revisará que los participantes cumplan con esos dos requisitos. Les deseo mucha suerte. Yo soy Master Games. Hola, ¿cómo estamos? Les saludo. Esto es Master Games y el día de hoy les traigo un reparto que es prácticamente improvisado, ya que ya que
El reparto originalmente no era de Celebi, sino que, como les había dicho hace unos días, mi objetivo el día de hoy era traerles a Solgaleo, Lunala y Necrozma Shiny. Y bien que los traje, pero tuve un problema ya que en realidad un amigo me ayudó a conseguir esos Pokémon y él me dijo que eran legales, se podían usar, pero no verifiqué esa información hasta minutos antes que subí el reparto y el video del reparto, y después cuando comprobé esa información resulta que los Pokémones eran ilegales y al parecer todavía no he confirmado si existe, si se puede usar legalmente en línea esos Pokémon Shiny o no. Tengo que seguir investigando y ver si los consigo legales. Entonces, en estas horas he estado preparando este reparto que es de Celebi Shiny, y ya que el tiempo fue muy corto, ¿verdad? Solo pude preparar una caja y estos 5 Celebis que miran aquí. Y decidí agregar algunos Pokémon Gigantamax Shiny. Entonces la dinámica para el día de hoy va a ser diferente, ¿verdad? Quiero que la dinámica va a ser sencilla. Los Celebis, solo voy a dar un Celebi por persona. Solo un Celebi por persona. O sea, hay en total 35 Celebis. Y después, todas las personas que, aunque ya hayan obtenido un Celebi, todas las personas van a poder participar en el reparto de todos esos Pokémon que miran aquí, que son entre Gigantamax que tenía yo y algunos Pokémon de antiguos repartos. Entonces los traje como un bono ya que prácticamente fue improvisado el reparto, ¿verdad? La verdad sí me había preparado, pero como les dije, me salió todo mal. Entonces hice este en poco tiempo y lo hice improvisado, así que vamos a empezar. Todos pueden participar, un Celebi por persona. No se puede repetir en lo que es Celebi, pero cuando termine de repartir todos los Celebis, todas las personas, absolutamente todas, pueden participar para esos Pokémon que están después de los Celebis, aunque ya se hayan llevado a un Celebi. Entonces vamos a poner el código y voy a ponerles primero el código en los comentarios y después voy a pasar a ponerlo en la pantalla. Voy a hacer una dinámica que cada 5 Celebis voy a ir cambiando de código. Entonces, no, cada 6 Celebis, lo voy a hacer cada 6 Celebis para no cambiar uno por uno. Entonces vamos a poner un código al azar. Vamos a poner 4820 y se los voy a poner en los comentarios. Y vamos a pasar a ponerlo en la pantalla para que todo esto pueda. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es que cada vez que vaya a conectarme con la clave que puse en los comentarios,
Voy a tratar de mandarles una señal. Vamos a ver, tengo ya configurada una señal. Vamos a buscarlo. Vamos a probar si funciona. Ok, entonces si miran en los comentarios, si pueden ver en los comentarios, yo voy a poner una B. Automáticamente el Nightbot les va a poner buscando. Lo que quiere decir es que cuando ponga la clave, voy a poner la B en los comentarios para que empiece a buscar. Entonces, ustedes sería como la señal para que ustedes pongan la clave. Entonces voy a poner eso de buscar exactamente cuando ponga la clave para que así ustedes tengan la oportunidad, ya que siempre hay retrasos, siempre hay delays en estos directos. Entonces vamos a empezar. Les voy a poner también mi ID del juego, que es Osito. Y entonces hoy sí empezamos con el reparto. Recuerden que la clave es 4820. Vamos a empezar. Entonces encontramos a la primera persona. China se lleva al primer serie de este reparto improvisado que he preparado para este día. Vamos a ver. Hay una persona que dice que le debe un Bullpix Shiny de Alola. Recuerdo que había una persona del reparto pasado que no obtuvo un Bullpix. Esteban, si no pudiste obtener el Bullpix en el reparto pasado, te aconsejo que me sigas en mi Discord o mándame un mensaje a Instagram. Vas a ver en la descripción de este directo está el Instagram del canal, y está mi Discord para que me puedan mandar mensajes al privado. Así que vamos a continuar con la segunda persona. Bueno, Esteban, como te dije, tienes que buscarme en mi Discord o por medio de Instagram y te voy a ayudar,
Pero sí, tienes que esperar un poco ya que a veces estoy ocupado, pero siempre contesto a las personas que las personas que me piden que les ayude. Sin embargo, a veces no tengo mucho tiempo para ayudarles a todos, pero voy a hacer lo posible para ayudarles. El link de Discord está está en la descripción de este directo, de este video. Solo tienes que irte en la parte de abajo y ahí lo vas a ver. Vamos a buscar, vamos a continuar este reparto. La verdad sí fue muy improvisado, no me dio tiempo. Pensaba traer más de 2 cajas de Pokémon y solo ajusté, no ajusté ni siquiera las 2 cajas. Así que va a ser un poco, va a terminar un poco rápido.
Bueno, seguimos con el directo. Ya llevamos 5 Celevis repartidos. Quiero darles unos pequeños anuncios y es que eh, creo que dentro de unos días, si no es que pronto, voy a empezar a hacer repartos también en Twitch. Así que van a estar viendo continuamente en los comentarios que voy a dejar mi página de Twitch por si quieren seguirme, ya que van a ver ciertos Pokémon que voy a repartir por medio de YouTube y ciertos Pokémon que voy a repartir en Twitch, así que los repartos van a ser un poco diferentes, así que si quieren y los voy a hacer en diferentes días, así que por ejemplo es posible que mañana venga y me haga un directo en Twitch, así que te pueden seguir al canal nuevo de Twitch. Se los voy a dejar en los comentarios. Vamos a seguir buscando. Vamos a ver. Hay una persona que dice que mi link de Discord está caído. Creo que si no es que está caído, vamos a probarlo.
Bueno, seguimos en el reparto. Como pueden ver, ya solucioné el problema del link para que me puedan seguir en Discord. Lo acabo de poner ahí en los comentarios para las personas que desean seguirme en Discord. Próximamente, ya que hay muchas personas que a veces necesitan que les ayude a conseguir un Pokémon en Discord. Eh, Hay veces que después puedo ayudar a conseguir un Pokémon. El problema es que el tiempo, conseguir el Pokémon, a veces no puedo. Pero siempre trato de ayudarle a las personas a conseguir un Pokémon que necesiten de casualidad. Así que para las personas que me sigan en Discord, quiero hacer algo diferente y es como abrir un chat para hacer algún tipo de sorteos de Pokémon. Eso para que las personas que me sigan en Discord tengan algún tipo de para hacer un poco más entretenido, ¿verdad? Para que puedan. Además quiero decirles que en Discord ese chat lo pueden usar para lo que quieran, para hacer intercambios, incursiones entre ustedes, batallas y todo. Voy a irlo actualizando cada vez que tenga tiempo. Eh, Solo que a veces con los Pokémon, no digo que no ayudo o no ayudaré, siempre trato de ayudar, pero a veces es el tiempo el que me limita. Y a veces no solo el tiempo, sino que hay veces que hay ciertos Pokémon que no puedo conseguir. Y siempre hago lo que puedo para tratar de ayudar a las personas. Bueno, vamos a seguir. David Reina pregunta, ¿son legales para el home? Sí, son legales. Totalmente legales. Estos Celebi, después del intercambio voy a mostrarles estos Celebi vienen de Pokémon, no recuerdo porque me los mandó, los conseguí por un amigo, pero ya les voy a enseñar para que los puedan ver. Vamos a ver las estadísticas, los datos. Este Celebi, si pueden ver en la pantalla que está el símbolo de Game Boy, o sea, fue transferido, viene si no mal recuerdo, de Pokémon Cristal. Sí, creo que sí, de Pokémon Cristal, pero sí son 100% legales. Déjenme decirles que si no fueran legales, creo que no se pudieran intercambiar. Como les dije, hoy traía otro tipo de reparto. Bueno, vamos a cambiar la clave. Ya han pasado, ya he intercambiado como 8 celebs, creo. Voy a cambiar la clave. Va a ser 7189. Y lo vamos a pasar a poner en la pantalla. Vamos a ver. 7189. Vamos a continuar. Como les, como les iba diciendo, si no fueran legales, creo que no pudiera intercambiarlos eh, usando el online, ya que el día de hoy traía a Sorgaleo, Lunala y Necrozma, pero el amigo que me los pasó no se aseguró que
sea, me dijo que eran legales y todo, pero cuando me quise intercambiarlos usando online no pude. Por lo tanto, creo que eran ilegales o no sé qué pasó, qué problema tuvieron. Hay personas que dicen que son ilegales, que no se pueden pasar. Otras personas dicen que son legales, pero se pueden pasar. Pero he visto personas que ya han pasado a Sorgaleo y a Lunala y a Enicruzma y no han tenido ningún tipo de problema. Por lo tanto, creo que sí son legales, pero creo que los que mi amigo me pasó tenían algún problema. O sea, tal vez no eran 100% legales, pero estos CLBs sí pueden estar seguros que son legales. De lo contrario, no se pudieran pasar por intercambio, así que vamos a seguir. Alguien pregunta que si mi ID es Master Games. No, mi ID en el juego es Osito Master Games 2020. Es la cuenta de Instagram nueva que hice para contestar a los suscriptores algún tipo de pregunta que tengan. Eh, pero si tienes un Poké legal, solo te banean si lo usas en combate online. Bueno, que yo sepa, si tienes un Pokémon ilegal, no lo puedes usar en combate. O sea, cuando quieres seleccionarlo para usarlo en combate, el mismo juego no te permite incluirlos. Por lo general dice no puedes usar porque no puedes seleccionar este equipo porque uno de tus Pokémon tiene problemas, algo así. Entonces no te permite usarlo en línea ni para combates ni para intercambios. Lo intenté con un Melmeta Shiny y Gigantamax que era súper ilegal y no me permitían intercambiarlo, no me permitía hacer nada con él en línea, así que creo que con los Pokémon ilegales eso es lo que pasa, que no lo puedes usar en línea. Vamos a poner la B de buscar. Vamos a poner 7189 es el código. Hay unas personas que ya le agarraron el truco de poner B y para despistar a los demás ponen B para que se ponga ahí buscando. Pero si quieren estar seguros que soy yo, pues dice Master Games B y después va a decir buscando, así que tengan cuidado. Dice Sol Galeo, Sha, Lunala y Shani son ilegales sin la cinta. La verdad que voy a investigar, ¿verdad? Porque el error mío fue no investigar acerca de estos Pokémon y mi amigo me los pasó hoy por la tarde. Solo me los pasó y no confirmé nada. Sí sé que son legales porque he visto personas intercambiándolos. Incluso he visto canales que ya han hecho repartos de Solgaleo Shiny. Así que no creo que haya algún tipo de problema si son legales. Tengo información de que ya antes hubieron eventos
Entonces sí, sí, los Pokémon sí existen, pero los que me dieron a mí creo que no están legales del todo. Vamos a ver. Entonces voy a investigar mejor antes de traerlos, ¿verdad? Porque creo que sería un buen reparto Pokémon. Y es posible que lo traiga para mi canal de Twitch que estoy estrenando, no lo he estrenado todavía, es un canal nuevo. Quiero hacer repartos Pokémon también a través de Twitch. Y voy a traer un reparto de esos tres Pokémon. Va a ser mi meta traerlos. Que vamos a ver. Alex Escobedo, saludos Alexis, no se puede repetir los Celebi solo voy a dar uno por persona, pero hay unos Pokémon Gigantamax que traje, Shiny Gigantamax, como el Snorlax que miran en el equipo mío, es un Snorlax Shiny Gigantamax y traigo otros Gigantamax para repartirlos al final directo. Todas las personas pueden participar cuando empiece a repartir esos Pokémon después de que termine con los Celebi. Todas las personas, incluidas las personas que ya obtuvieron a un Celebi, pueden participar. Así que van a poder repetir, pero no con los Celebi. Los Celebi solo voy a dar uno por persona. Así que tienen que ver. Dice, ¿algún día repartirás Mayerna color original o es ilegal? De casualidad hoy estaba viendo eso de Mayerna. No sé si todavía no tengo mucha información acerca de Mayerna. Estaba viendo que hay algunas páginas que dicen que hay un Mayerna de... vamos a ver. Color vestuto, dice. Hay un Mayerna de color vestuto que supuestamente a las personas que llenen la Pokédex en todas las Pokédex, en todas sus formas en Pokémon Home, les aparece Mayerna como un regalo, como Mystery Gift o algo así. Sin embargo, hay personas que, o sea, no es nada que ya está eh, comprobado. Creo que hay muchas personas que lo han intentado y no han obtenido ningún resultado. Así que sí, es posible que traigan Mayerna, pero la verdad no sé si es legal o es ilegal. Sé que se van a traer con las expansiones que van a venir, ¿verdad? Pero por el momento no tengo mucha información acerca de Mayerna, así que no puedo asegurar si traigo un reparto. Lógicamente, siempre voy a traer repartos de Pokémon que estén pegando en el momento, así como son estos, como los que están pegando ahora, que son muchos legendarios, ¿verdad? Por esto de la Pokémon Home, muchos legendarios de las antiguas generaciones. Hay muchas personas que quieren conseguir estos Pokémon. Entonces, son los que muchas personas están buscando ahorita. Y me alegra que pueda traerles esos Pokémon a ustedes. Ya que un Pokémon como Celebi es muy difícil encontrarlo, déjame decir, es muy difícil. eh, para conseguir un Celebi legal
hay que hacer muchas cosas para atraerlos desde una antigua generación a Pokémon Espada o Escudo. Y no todas las personas tienen ya sea recursos o tal vez no tienen las consolas que antiguas como Game Boy, 3DS o esas consolas, o no simplemente no pueden, o tal vez hay personas que empezaron a jugar en esta generación, entonces no pueden. Sin embargo, en estos repartos se ayuda a que muchas personas puedan conseguir este tipo de Pokémon. O sea, vamos a buscar, código es 7189. Vamos a seguir poniendo el ID en el juego. Muchas personas que no saben mi ID, los voy a poner en el juego. Tienes a Keldeo. Sí tengo a Keldeo, pero eh, no sé. He visto que muchas personas tienen a Keldeo Shiny. Y el Keldeo que yo tengo parece que no es Shiny. Y quisiera traer a Keldeo, o sea, la mejor versión de Keldeo como un reparto. Eh, Siempre les sugiero, ¿verdad? A todas las personas que son nuevas en ver mis repartos, que se suscriban, activen la campanita, ya que siempre traigo repartos como este y hay mucho, o sea, para repartir Pokémon hay mucha variedad. Tengo muchas ideas para repartos y estoy trayendo repartos Pokémon seguido. Hace poco traje un mega reparto, repartí 3 cajas de Pokémon y es posible que me dedique a hacer esos mega repartos por lo menos una vez por semana. Entonces, vamos a ver. Me gusta traer siempre Pokémon interesantes. Una de mis ideas es traer 2 cajas completas de Pokémon Gigantamax Shiny, de todos los Gigantamax, pero ponerlos en 2 cajas y ponerlos al azar, o sea, que la persona que se vaya conectando vaya obteniendo un Pokémon Gigantamax, pero que sea al azar y para que sea interesante, o sea, no muchas personas que están intentando y cuando se conecten tal vez les salió un Charizard Gigantamax, algo así y quiero traer un reparto así, ¿verdad? Para que creo que va a ser divertido ya que la variedad, la variedad, muchas personas van a querer. Además, hay muchas personas que les gustan los Pokémon Gigantamax. Entonces, voy a traerlo en otro reparto. Como les dije, síganme en Twitch, que tengo un canal nuevo. No he subido ningún video, ningún directo, nada. Pero síganme ya que voy a estrenar ese canal con un mega reparto. Creo que voy a hacer un mega reparto de 3 cajas Pokémon. Y así que síganme en Twitch. A Baishina ya te di un célebre.
Eh, Como les dije al inicio, las reglas no se pueden repetir con los Celebies, pero al final todos estos Pokémon que están aquí, incluido este Snorlax Shiny, todos estos Pokémon los voy a repartir como bono al final y todas las personas pueden participar, inclusive las personas que ya se llevaron un Pokémon, las personas que ya se llevaron un Celebi, así que pueden esperar hasta que termine de repartir los Celebi. El código es el código que está en pantalla, 7189. Creo que se mira. 7189 es el código. Dice que el de Shiny es legal. Pero depende de dónde viene. Voy a anotar eso de Keldeo. Voy a anotar eso de Keldeo y lo de los Pokémon que ahorita son legales e ilegales, para traer más información y ver qué reparto interesante puedo traer, ¿verdad? Quiero traer un repartos interesantes. Código en pantalla 7189. Quiero hacer un reparto también, un reparto, o sea, es que ideas sobran y si ustedes pueden darme ideas, o sea, de lo que quieren ustedes, pueden ponerlo en los comentarios. Pero ideas me sobran, tengo varias ideas como de traer todos los legendarios, ¿verdad? Obviamente los que son legales, eh, los que son legales, Shiny, ¿verdad? Shiny, para traerlos aquí al como reparto. Y traer por lo menos unas 2 cajas para que todos ustedes puedan llevarse su Pokémon y ponerlos al azar. Así que estamos teniendo problemas. Los últimos 3 jugadores que se conectaron se les desconectó el internet o algo así. Kyurem, Shiny, porfa. Hey, tengo a Kyurem, y creo que sí es Shiny. Sí es Shiny. Lo voy a traer, pero vamos a ver cómo va a ser. Como les digo, vamos a hacer esos repartos. Tengo mucho todavía que repartir. Lo vamos a traer a Kyurem. Vamos a tomar nota de todos los Pokémon que me van diciendo. Keldeo, Kyurem. Es que mi meta es traer a ese Lunala, Solgaleo y Necrozma. Y si no, pues. Pero es que creo, yo estoy seguro que se puede porque he visto personas intercambiando, como les digo. Entonces voy a buscarlo, como dar lugar hasta que dé con ellos. 100% legales, se los voy a traer 100% legales. Ustedes pueden disfrutar de esos Pokémon.
Ok, vamos a cambiar el código, ¿verdad? Para 4901. Vamos a cambiar el código para que a ver, vamos a empezar a buscar. 4901 es el código. Vamos a poner la B de buscar. Suerte. 4901. Ya casi se me acaba la mitad de los célebes. Sigan dándole a ese tengo mal configurado Nightbot. Vamos a cambiar. A ver.
seguimos con el directo. Como estaba haciendo un par de configuraciones. Hablando de configuraciones, vamos a cambiar la clave por otra 3864. Nueva clave la vamos a pasar en la pantalla. 3864, la nueva clave. Ahora sí, vamos a poner la B para buscar. Hay personas que todavía preguntan si los Celebi son legales, completamente legales. De lo contrario, no pudiera usar online para intercambiarlos. O eso es lo que yo me supongo, ya que lo tengo entendido que Pokémon ilegales no se pueden pasar por intercambio online. ¿Cuántos series te faltan para repartir los otros? Creo que ya solo me queda aproximadamente unos 10 series y empiezo a repartir los Gigantamax Shiny. Vamos a ver. Creo que ya solo me quedan 10 Celebi. Vamos a poner el código.
Seguimos en este reparto. Seguimos en este reparto y creo que es hora de ya ir cambiando la clave. Vamos a poner nueva clave 6028. Clave totalmente al azar. Vamos a poner el código en pantalla 5028, la nueva clave. Y vamos a empezar a buscar. Vamos a ver. Dice: no entiendo nada, no busco nada, la buena persona. Siga intentándolo. Todas las personas ya se han llevado casi una caja completa de Celebi. Recuerden que solo es un Celebi por persona. Después de que termine con los Celebis, empiezo a repartir algunos Gigantamax y otros Shiny. Y en eso, no importa si ya te llevaste tu Celebi, puedes participar también en el reparto de los próximos Pokémon. Cuando termine de repartir los Celebis. Dice: porfa, yo quiero un Pokémon legendario por Gigamax. ¿Cómo que un Pokémon legendario por Gigamax? Gente, dentro de poco voy a traer, como les dije, quiero traer un reparto de todos, toditos, absolutamente todos los legendarios, Shiny, Ultra Shiny, lo que sea, o sea, en su forma más, en la forma más, en la mejor versión que tengan. Voy a traer en un solo reparto, voy a juntar 2 cajas para repartir. Así que personas nuevas que no estén suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban para que así puedan ver los futuros repartos. Suscríbanse también, bueno, síganme en Twitch, que he abierto un canal para hacer repartos también en Twitch. Y los repartos que voy a hacer en Twitch van a ser totalmente diferentes, con Pokémon diferentes.
Ok, seguimos con el directo. Algo que quería recordarles es que hay un sorteo, ¿verdad? Hay un sorteo de 9 meses de suscripción online para Nintendo Switch en este canal. Y los únicos dos requisitos que necesitan, los únicos dos requisitos es estar suscrito al canal y seguirme en Discord para participar en 9 meses online de Nintendo Switch. Así que para las personas que no tengan el servicio online o tal vez quieren compartirlo con una persona, pueden suscribirse el 16 de marzo, va a ser el sorteo y lo voy a anunciar aquí por el canal. Así que pues, si hay personas que todavía no lo saben, los estoy informando. Dice, todavía hay Celebi, sí, todavía hay 5 Celebis. Todavía no, creo que solo hay 4 Celebis. Vamos a confirmarle. Hay 5 Celebis. Cuando termine de repartir estos 5 Celebis, voy a pasar a repartir todos estos Pokémon que están aquí. Son Gigantamax, Shiny, en sección de Pikachu e Eevee, que en su forma Shiny son, hasta el momento, yo que sepa, son ilegales. Así que he traído estos que no son Shiny, pero son legales. Solo se pueden conseguir si tienen Pokémon Let's Go Pikachu, Pokémon Let's Go Eevee. Vamos a cambiar ese código porque ya se me acabaron los Celebi de la primera caja. Vamos a poner el código 1045. 1045 lo vamos a pasar a poner en la pantalla. 1045. Y le vamos a poner la B de buscar para que empiecen ustedes a buscar ahí desde sus hogares. 1045. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya solo quedan 5 Celebi, señores. No se preocupen, no se preocupen. Si denle, denle, vamos a ver. Eh, que cinco personas comenten, que 5 personas pongan Celebi en los comentarios y yo les traigo un directo repartiendo 2 cajas de Celebi en Twitch. Así que si 5 personas ponen el nombre de Celebi en los comentarios, voy a traer a Celebi en Twitch. Y recuerden, les quiero decir, ojo, Twitch es un canal nuevo que abrió un canal nuevo en Twitch hace unos días. No he subido ningún video, ningún directo, no he hecho nada. Y lo estoy promocionando desde aquí, ya que voy a hacer futuros directos en Twitch. Así que imagínense si me siguen en Twitch. Son pocas las personas que me van a estar siguiendo, por lo cual van a tener más probabilidades de llevarse a un Pokémon. Así que me pueden seguir en Twitch. Y voy a traer, ahí está, 5C5
C6 Celebi, ok, solo síganme en Twitch. Síganme en Twitch y les voy a traer 2 cajas de Celebi en un directo en Twitch. En el juego me llamo Osito. Cada 5 minutos en Livebox les está tirando mi ID del juego. Entonces, como les iba diciendo, les voy a traer esas 2 cajas de Celebi porque yo sé que hay muchas personas que no se pudieron llevar el Celebi. Así que síganme en Twitch. No son muchas personas, el canal es nuevo. No tengo ni, o sea, creo que no ni 4 personas ni 2 personas me han de estar siguiendo. Entonces van a tener más probabilidades de llevarse a un celebre aquí en el canal. No es que haya muchas personas, pero ya hay una cifra muy ya de muchas personas que miran el directo, por lo tanto la probabilidad va bajando. La probabilidad va bajando, pero si me van a seguir a Twitch, es seguro que se llevan su celebre. Además, yo nunca permito repetir, por lo cual si hay personas que repiten, lógicamente no voy a darles el celebi. O sea, cuando haga el directo en Twitch y de repente una persona se lleva un celebi y después se conecta de nuevo, suspendo la conexión. ¿Para qué? Para que todas las personas tengan oportunidad de llevarse el celebi. Entonces, síganme y van a ver que van a tener muchas probabilidades de llevarse el celebi, ya que no hay muchas personas siguiéndome. El día de hoy hay menos personas que están viendo estos repartos. Hubieron más personas en el reparto pasado, así que son pocas personas que saben que voy a traer a Celebi en Twitch. Y ya solo me quedan 3 Celebis, señores. Me preguntan si estoy en otro lugar. Solo estoy haciendo repartos. Por el momento solo he hecho en YouTube. Pero voy a empezar a hacer en Twitch. Voy a empezar a hacer en Twitch para que haya más repartos. Aunque sé que con tiempo es lo triste, porque casi no me queda tiempo, pero voy a tratar de traer no solo repartos en YouTube, sino que también voy a traer en Twitch para que puedan obtener también estos Pokémon mediante otras páginas. Ok, ya solo vamos a ver qué persona se conectó. Lucas, me suena Lucas, vamos a confirmarlo en la lista. Lucas, ok, Lucas no se había conectado antes. Lucas, felicidades Lucas, llevas Celebi. Puedo si me toca a Lapras o es aleatorio. Es aleatorio. Los Pokémones después de Celebi van a ser no aleatorios, sino que en el orden que están voy a pasar a repartirlo. Con la ventaja, ¿verdad? Que las personas que ya se llevaron a Celebi van a poder participar también. Ya que todas las personas van a poder participar después de terminar de repartir los Celebis. ¿Harás el directo en Twitch ahora o en unos días después? Es posible,
muy posible que haga un mega reparto en Twitch. Estoy pensando abrir el canal con un mega reparto en Twitch, ¿verdad? Y voy a traer no solo a Celebi, quiero traer una caja con o sea, voy a traer dos cajas de Celebi, pero voy a traer una caja de Pokémon, o sea, sorpresa, ya sea de Pokémon Full Gigantamax o Pokémon que unas personas estaban pidiendo a Keldeo, otros a Kyurem, entonces quiero hacer un reparto grande en Twitch para empezar, para abrir el canal y la ventaja es que no tengo, o sea, prácticamente nadie me ha visto o no tengo seguidores en Twitch, entonces las probabilidades son más altas, es como cuando empecé a hacer repartos aquí en YouTube. Mm, El primer reparto me sobraron, traje como casi dos cajas de Pokémon, traje Flygon y me sobraron casi la mitad de una caja de Flygon que tuve que repartirlos en el segundo reparto, ya que no tenía muchas personas, no muchas personas sabían del reparto. Igual en Twitch creo que lo mismo iría a pasar, no muchas personas saben de que voy a repartir en Twitch, así que van a tener más probabilidades de llevarse su Pokémon. El código es 1045, ya saben. Ya solo me queda el último Celebi. Último Celebi, señores, 1045. Y después vamos a pasar a repartir los demás Pokémon al azar. Vamos a ver quién se lleva el Celebi, señores. Vamos a revisar que esta personita, vamos a ver, Junesen, vamos a ver si estás en la lista. Ok, Junesen, estás limpia, así que puedes llevarte Celebi, felicidades. Y señores, yo sé que es triste. Yo sé que es triste que ya, ya no hay, ya no hay Celebi. O sea, para mí también es triste, pero promesa es promesa y les voy a traer esas dos cajas de Celebi en Twitch. Así que pueden seguirme en Twitch. Voy a configurar el Livebot para que les vaya diciendo cuál es mi página de Twitch para que me vayan siguiendo. Ok, seguimos con el reparto y vamos a ver. Ya no me quedan Celebi, señores. Sin embargo, las personas que ya se llevaron a Celebi pueden participar en los otros Pokémon. Vamos a cambiar el código ahora. Vamos a hacer que cada 5 Pokémon vamos a cambiar un código. El código va a ser 7146. Cada 5 Pokémon lo vamos a cambiar. 1, 4, 6. Como pueden ver, en los repartos Pokémon que traigo no son tan estrictos con lo que son las reglas. Estos últimos dos repartos que he traído no he puesto reglas estrictas para obtener los Pokémon.
Pero ¿cuándo harás el directo en Twitch? Estoy pensando, mi amigo o mi amiga, estoy pensando hacerlo mañana. Mañana, estoy pensando hacerlo pasado mañana. La verdad quiero hacerlo mañana, pero no sé, todavía no sé si voy a por mi trabajo, no sé si voy a estar ocupado. Algo pasó ahorita. De delay, no sé si hay delay, pero lo más seguro es que haya. Puedes calcular entre 10, 10 segundos a 20 segundos. Pero siempre estoy buscando en el Lightboard. Cuando pongo el código, puedes poner tu código ustedes también. Dice, ¿podemos elegir el Pokémon o es el que nos toque? Estoy repartiendo, voy a repartir los Pokémon en el orden que están, ¿verdad? Y el que les toque. Ahí el que les toque. Porque es que si pongo que elijan, o sea, me van a dejar ahí al miau, me lo van a dejar botado o me van a dejar, ¿entiende? Voy a repartirlo en el orden y que sea la suerte. Y ya saben, las personas que ya se llevaron al Celebi pueden seguir, pueden llevarse otro Pokémon, sigan participando, así que está abierta el reparto, está abierto el reparto para todas las personas.
Ok, seguimos con el directo. Ya casi estamos a poco de finalizar. Ya solo me quedan como 12 Pokémon más. Hay personas que me están preguntando. Martín G dice que estás repartiendo solo Celebi. Estaba repartiendo Celebi. Repartí aproximadamente 35 Celebi. Y ahora estoy repartiendo Pokémon variados, en los cuales hay muchos Gigantamax, Shiny, a excepción de Pikachu y Eevee, que no están legalmente todavía desbloqueados en su forma Shiny Gigantamax. Vamos a ver. Repartimos Pokémon. Estamos repartiendo Pokémon Gigantamax. Vamos a poner el código en pantalla 7146. Voy a bajarle la música para que puedan escuchar mi voz. Ah, sí, otro Pokémon que me acaba de recordar. No sé si hay personas que les interesaría que trajera reparto de Dito, Shiny, Melías 1, vamos a ver. Melías 1, tú ya obtuviste un Pokémon que de los que empecé a repartir después del Celebi. O sea, la regla es que si ya obtuviste un Celebi puedes repetir con cualquiera de esos Pokémon, pero no se puede repetir con, o sea, ya obtuviste uno, no puedes repetir con otro, así que voy a tener que suspender la conexión. Siento mucho. En este no se puede repetir, o sea, si ya obtuviste un Celebi podrías repetir en este reparto nuevo, pero no puedes tener dos Pokémon de los que voy a repartir desde ahora, solo uno. Eso es para que hay muchas personas que hay ciertas personas que todavía no obtuvieron ni siquiera el Celebi, entonces por lo menos pueden llevarse alguno de estos Pokémon que hay muy buenos todavía. Vamos a ver quién se conecta. Félix. Félix es nuevo, se lleva a un Gigantamax. Félix, felicidades. Es uno de mis Gigantamax. Es uno de mis Pokémon favoritos. No sé por qué, pero me gustó mucho este Pokémon de esta generación. LZCRS, pero me puedes responder. Responder yo o responder a otra persona. Voy por el Zekrom. El Zekrom. Te animo a que intentes conectarte. Dice Super, tienes a los iniciales de Alola. A los iniciales de Alola. Ah, sí, sí tengo a los iniciales de Alola. Eso también podría ser. Podría ser material para otro reparto. Tengo a los iniciales de Alola y Shiny. Así que sí lo puedo traer. Futuro reparto los iniciales de Alola. Se me olvida, hay ciertos. Es que la verdad que hay mucha variedad para repartir. El único problema es el tiempo. Hola, hola, Ignacio Marcel. Dice Diego que si me vuelve a tocar, puedo cambiar el Machado por un Lapra. La verdad no, porque no puedo hacer eso porque
que atrasaría el reparto y se vería mal, la verdad, porque hay muchas personas esperando. Pero te voy a dar una idea. Lo que puedes hacer es que esperas la persona que se lleve el APRA y tal vez esa persona te quiera intercambiar el APRAS por el Machado. No creo, creo que hay muchas personas que prefieren un Machado a que un Lapras, ya que el Lapras salió hace, cuando salió, creo que fue el Gigantamax hace más de un mes, estaba disponible en las incursiones, así que creo que muchas personas tienen ya el Lapras Gigantamax y el Machado puede que sea un poco más raro, más difícil de conseguir, así que ese Machado te puede servir como intercambio para obtener un Lapras si estás interesado en un Lapras. Ignacio Marcel, a, has llegado un poco tarde al reparto, pero todavía puedes intentarlo. No hay muchas personas viendo el directo el día de hoy, así que hay más posibilidades. Vamos a ver. Vamos a poner esa B para que empiecen a buscar. 7146. Ya saben. Se le desconectó. Vamos a continuar con el reparto. Ya me quedan pocos Pokémon. Vamos a poner código. 7146. ¿Cómo fue?
Ok, seguimos con el reparto que principalmente fue un reparto de Celebi, Shiny, Pokémon de evento que venía desde Pokémon Crystal. Ya repartí todos los 35 Celebi Shiny que tenía. Y ahora ya solo me queda, vamos a ver, 6, 8 Pokémon. De los cuales hay un legendario. Y los demás son Shiny Gigantamax. A excepción del Pikachu y del Eevee que no están desbloqueados en la forma Shiny Gigantamax. Así que si les quieren intercambiar algún Pikachu, un Eevee Shiny Gigantamax, ténganlo por seguro que es ilegal. Los que yo traigo no son Shiny, o sea que son totalmente legales, pero son Pokémon que no son fáciles de conseguir ya que necesitan el juego de Pokémon Let's Go Eevee y Pikachu para conseguirlo. Vamos a Vamos a cambiar código 8429. El nuevo código 8429. Ok, les voy a poner la B de buscar ahí. 8429. Nuevo código. La suerte, gente. Ya estamos a poco de terminar el directo, señores. ¿Cómo me queda? Vamos a ver, 6, 7, 8 Pokémon más y se termina el directo. Hola, soy nuevo, me das uno de ML Legendary. Eh, Me suscribí todo. Bueno, es que me gustaría darte uno, pero, es que se me diría mal. Pero puedo ayudarte. Como dicen anteriores repartos, sígueme en Discord. Sígueme en Discord. Que voy a hacer, voy a tratar de hacer eh, como sorteos. Voy a rifar Pokémon para los usuarios de Discord. O bien puedes seguirme en Twitch que voy a traer otro reparto de Celebis. Voy a traer 2 cajas llenas de Celebi en Twitch. Síganme en Twitch, señores. Y en vamos a ver si mañana o pasado mañana traigo ese reparto en Twitch para las personas. Y nada, suscríbanse, señores. Estoy trayendo repartos muy seguido. Esta semana, solo en esta semana he traído como 3 repartos, creo, en menos de 7 días. Así que
Ya vamos a terminar el reparto. Hay alguien que pregunta cuántos Pokémon quedan. Me quedan como... Me quedan... Franco y Cela pregunta cuántos Pokémon quedan. Me quedan como 6 o 7 Pokémon todavía, en los cuales hay Gigantamax Shiny todavía. Y tengo un Zekrom todavía. Estos que quedan, esos son los que quedan 1, 2, 3, 4, 5. Uy, todavía quedan 7 Pokémon y ya viene Lapras. Había una persona que... Lapras. ¿Quién era? Hay una persona que estaba pidiendo Lapras. Vamos a ver. Ya puedes cambiarlo con Inés. Inés, si no quieres el Lapras, hay una persona en el chat que le interesa el Lapras y está dando un marchado, así que miren a ver. Dice, es legal, sí, es completamente legal. Todos estos Pokémon que estoy repartiendo son legales. O lo contrario, no pudiera intercambiarlos usando online, así que no se preocupen. Vamos a ver. Código 8429. Vamos a ver, Aitor se lleva todo, casi te lo llevas, ¿qué pasa? Hay personas que tienen problemas de conexión, ya intentando, cosas siempre pasan. Código 8429. Está LZ Series, es el que quiere a Lapras. Así que Ignacio está... hay alguien que quiere Lapras, lo cambia por el... que lo cambia por el... Marshado. Sonitas, el Toxel que ustedes están viendo ahí, ese Toxel tiene algo especial equipado. Así que Víctor, ese Toxel que te llevas va con una Master Ball. Master Ball para que puedas atrapar a cualquier Pokémon en el juego que te sea difícil. Ignacio Mercedes pregunta si puedes repetir. No, no se puede repetir, Ignacio. Si hubieras llegado más temprano, estaba repartiendo a Celebi. Y si la dinámica del día de hoy era que las personas trajes 35 Celebis y la dinámica era que si ya
Celebi solo estaba dando uno por persona. Pero después de terminar de repartir los Celebi, empecé a repartir estos Pokémon. Y las personas que ya se habían llevado el Celebi podían participar para estos Pokémon. O sea, podían repetir una vez más. Así que llegaste un poquito tarde, pero por lo menos te llevaste a tu Lapra. Vamos a ver, Estela. Estela, te llevas a Pikachu, al Pikachu, pero no es Shiny. Sin embargo, el Pikachu Shiny Gigantamax no está disponible hasta el momento, no es legal. Así que te llevas un Pikachu 100% legal, aunque no es Shiny, pero es Gigantamax. Y creo que este Pikachu tiene la no recuerdo cómo se llamaba el objeto que hacía que Pikachu fuera la Pikachu esfera. No recuerdo cómo se llamaba, pero está equipado con la esfera para que se duplique su ataque especial. Creo que se le duplica. No recuerdo mucho porque creo que solo una vez usé este Pikachu. No soy muy fan de usar al Pikachu este. Vamos a ver, sí, claro, que aviso, cuando pongo esta B, Nightbot pone buscando. Eso quiere decir que estoy poniendo la clave y ustedes tienen que ir poniéndola en ese momento. Pero hay personas que preguntan si tiene solgaleo. El día de hoy traía solgaleo, Lunala y Alecruzma Shiny. Pero me salieron con la sorpresa de que estos Pokémon, bueno, me los pasó un amigo hoy por la tarde. Le dije que me ayudara a conseguir esos Pokémon para el reparto de hoy. Me los consiguió, pero resulta que los Pokémon tenían algún problema, como que no eran legales y yo no comprobé y había anunciado el directo. Resulta que tuve que cancelar ese directo ya que esos Pokémon no se podían intercambiar, no se podían usar online. Entonces tuve que hacer un directo improvisado de Celebis y con los Pokémon que estoy repartiendo ahora mismo, que son unos Gigantamax Shiny que tenía. Tengo Solgaleo, tengo Lunalas, pero no son Shiny. Sin embargo, los que yo quiero traer para un reparto, quiero que sean Shiny. Sé que son legales, lo que pasa es que no voy a buscar información, ¿verdad? Y con un amigo que me ayuda a conseguir esos Pokémon, voy a ver si consigo estos Pokémon Shiny para traerlos en un reparto futuro. Hay personas que dicen que si el directo va súper retrasado. Creo que sí, la conexión a internet puede que no sea tan buena o el delay, ya saben. Pero estoy buscando en los comentarios. Cuando Nightbot dice buscando, ustedes pueden empezar a buscar. Así ustedes no se retrasan. Ya solo me quedan dos Pokémon y ahorita va el Zekrom. Había una persona que estaba
diciendo que iba por el Zekrom. Ahora lo voy a repartir. Bueno, acabo de revisar y no, el reparto de este directo solo tiene como por mucho 10 segundos a 15 segundos de delay. Lo que creo yo es que tal vez acabas de entrar al video, ¿verdad? Y cuando uno entra a un directo, normalmente la barrita está muy atrasado a lo que normalmente que en tiempo real se está dando el directo, entonces tienes que adelantarlo hasta lo último y, y no es que está que te atrasado, es tal vez puede ser que sea eso porque acabo de revisar y el delay es solo entre 10 a 15 segundos. Ok, señores, solo me quedan dos Pokémon más. Voy a poner buscar. El código en pantalla es 8429. Tuvimos Metal Shiny por un Metapod. Qué ofertón. Vamos a ver. Esta, vamos a ver, vamos a ver. Ok. Te llevas a Libby, Gigantamax. A ver la persona, ¿cómo va eso? Ya solo me queda un Pokémon que es el Snorlax Shiny Gigantamax, que sé que a muchas personas les va a gustar. Snorlax es uno de mis Pokémon favoritos. Y ahora que le sacaron ese Gigantamax, es que está muy... es exagerado. Un buen Pokémon. Y con ese sería el último Pokémon, señores. Vamos a poner musiquita para ir terminando el directo. Ah, pero sí, antes de la musiquita, voy a dar los anuncios. Anuncio número 1. Tengo un nuevo canal en Twitch, señores. Eh, Está en la descripción de este directo. Está en la descripción del directo. Tengo un canal en Twitch. Y como muchas personas lo pidieron por medio de los comentarios, voy a traer 2 cajas llenas de Celebi Shiny para este reparto, por el primer reparto que haga en Twitch, posiblemente mañana o lo más seguro pasado mañana en Twitch. Así que síganme y ahí los vemos en Twitch. Primer anuncio. Segundo, pueden seguirme en Discord o en Instagram. También está en la descripción de este directo. Y creo que con eso es todo. Y vamos a pasar a repartir el último Pokémon. Vamos a poner el código 8429. Vamos a darle. Vamos a darle el último que es un
Snorlax, Shiny, Gigantamax, señores. El último Pokémon del reparto y hoy sí vamos a poner la musiquita. Porque como que las propiedades creo que ya creen que eso, tal vez ya todos piensan que se terminó el reparto porque ya no hay nadie que quiera conectarse. Todavía me queda un Pokémon, señores. Ok, se conectó la persona. Vamos a ver quién es. Alessandro. Nueva, pero se le interrumpió. Ok, vamos a ver una vez más. Ok, el Snorlax es para... ¿Qué? Necesitas al Pokémon. Diego. Diego, la embarré aquí, Diego, porque no puse a otro Pokémon en Vamos a cancelar. Ok, Este Pokémon era para Diego. Así que vamos a hacer algo. Diego, te voy a dar un código. Y conéctate. 2891. Ahora conéctate con ese código. Y y te voy a dar el Snorlax, ya que es el que te conectaste. Vamos a ver. Si se conecta otra persona, no se lo voy a dar. Se lo voy a dar a Diego, ya que es la persona que estaba por error mío, no pudo obtener a este Snorlax. Vamos a ponerlo por si acaso, vamos a ponerlo en la caja. Ok, Dieguito, conéctate. Ahí está, vamos a ver si es Diego. Está Diego, el prometido es deuda. Con esto, señores, ya saben, Twitch, canal nuevo en Twitch, donde voy a tener próximos repartos especiales. Y está mi Discord y está Instagram para responderles dudas que tengan y también anunciarles futuros repartos. Personas nuevas, suscríbanse, denle a esa campanita. Si les gustó, denle like. Y con eso me despido. Esto fue Master Games.